Primeramente la enseñanza de mis profesores que me antecedieron en primaria, secundaria y preuniversitario. Me incliné de muy temprano por la historia de nuestro país, por la historia de nuestra patria, de nuestra localidad, que ha sido un trabajo muy bonito, donde esos profesores, a través de su maestría y pedagogía, me inclinaron directamente a inclinarme a optar por la carrera pedagógica de historia, donde fui graduado de marxismo, leninismo e historia. A través de una prima mía que fue maestra, fue parte de la FMC en Puerto Padre, que para un cumpleaños mío, para el cumpleaños 6 mío, me regaló unas pizarritas de las antiguas que tenían todo el alfabeto y un relojito y una caja de tiza. Y a partir de ese entonces, ella me decía que yo era su estudiante y ella era la maestra. Y a partir de esa vocación, de ese regalo, me inclinó directamente a optar por mi carrera, a optar por los estudios, a inclinarme directamente a estudiar lo que yo quisiera estudiar para prepararme para la vida. Termino los estudios en Fernando Chenar Piña y opto por la carrera pedagógica en la Universidad Pedagógica Pepito Tey, por la carrera de Historia, Marxismo, Leninismo, donde en esa época entro noción por saber cómo se estudiaba, qué debía hacer, demás y demás. Me inclino por la carrera directamente y hacen un llamado por el déficit de profesores que había en ese año en Las Tunas, donde seleccionan a los 100 mejores estudiantes de la provincia y yo fui uno seleccionado para impartir clases directamente, sin una preparación, sin un tutor directamente. Fue escogido y ya directamente frente a un aula. Yo no me lo podía creer. Esa preparación me enseñó mucho en la práctica, porque habían contradicciones que no sabía cómo actúo, qué hago, dónde busco respuesta, qué tengo que hacer cuando un estudiante me responda a algo, cuando yo tengo una duda, quién me la responde. Esa etapa de mi vida fue muy linda porque aparte de la práctica me hizo involucrarme en un tsunami de ideas, en un remolino de búsqueda para mi superación profesional, donde ejerzo esta carrera en la Carlos Mar de Las Tunas y luego me traslado a Puerto Padre. Donde yo era uno de los del contingente del grupo llamado Los Famosos Valientes, que iban a cumplir una misión en la provincia de La Habana, un llamado por el comandante en jefe Fidel Castro, por el déficit que presentaba también esa provincia de profesores, un llamado que no pude participar directamente en ese contingente porque tenía situaciones familiares críticas de salud con mi mamá. Presenté mi solicitud a la Educación General del municipio y me la aprobaron que me quedara aquí ejerciendo el magisterio o la carrera de profesor que yo había escogido, donde me asignan la SBU Paco Cabrera. Estructuración de la Salvador Cisneros Betancourt, vicepresidente. A ver, Bartolomé Mazo, secretario de guerra. A ver, Carlos. El horario de vida de los profesores de la escuela, entramos a las 7:30 de la mañana y salimos a las 4:30, donde los estudiantes entran a las 8 de la mañana y salen a las 12:20, un grupo, una sesión, y por la tarde continúa otra sesión que entran a las 12:40 y salen 4:30 de la tarde, donde en ese día, en esos días la vida del profesor es muy agitada porque debe prepararse, debe autoprepararse para impartir una clase, una buena clase donde motive al estudiante a través de una formación profesional,
una orientación pedagógica, una orientación hacia que se inclinen directamente para la formación de su integralidad en la vida cotidiana para el futuro de mañana. Estos estudiantes poseen diferentes características que el profesor no puede regirse a sus características de cada estudiante. El profesor debe buscar la vía, la facilidad de que su clase los motive, les llegue al corazón y los prepare para la vida. No es darle una clase por dar donde no se cumpla el objetivo de su clase. Se requiere de mucho sacrificio y autopreparación, tanto docente como extradocente, porque el profesor de historia principalmente debe ser un esclavo de la información no con azotes, sino con letras, ideas, imágenes, láminas, visitas a tarja, donde nos preparamos una serie de proyecciones, actividades para el estudiante, porque como bien decía, todos los grupos no son iguales y hay estudiantes que tienen características diferentes, que hay que darle una atención diferenciada bastante priorizada. A veces he tenido durante mi curso laboral tuve un estudiante débil visual, que tuve que trabajar con un lenguaje braille. Desde mis clases el estudiante no podía copiar. Tenía que tener un tutor al lado para poder copiarlo. Un estudiante resolucionado por el MINED. No era un estudiante cualquiera, donde la preparación del profesor hacia ese estudiante tenía que ser directamente mucho más superior a la que el profesor ejerce a diario constante. Ese alumno prácticamente lo que hacía grabar las clases y se le motivaba a estudiar. Un alumno bueno, un alumno de buen componente académico. Ese alumno logró coger su carrera, hoy por hoy está ejerciendo el preuniversitario, estudiante que viene ya catalogado desde primaria, viene catalogado por Lanzot, donde se trabajó muy duro, donde tuve que acudir a especialistas del CDO porque nunca me había enfrentado a ese tipo de situación con estudiantes. Y al igual que hay otros estudiantes que son autistas, que también se hace un trabajo psicopedagógico y educativo, porque a través de su nivel de comportamiento, porque a veces usted prepara una buena clase y ese estudiante no sabe cómo va a acatar o cómo va a recibir su clase. A lo mejor para mí está bien, pero para él no. Pero ese estudiante hay que buscar la vía, la manera, la facilidad de que le llegue el contenido. Uno de mis méritos es la satisfacción de ver la felicidad de estudios terminados en mis estudiantes. Pero antes de eso hay una que me motiva a la creatividad del estudiante y es los resultados en concursos municipales, provinciales y nacionales. He sido uno de los profesores que ha aportado desde el 2008 varias medallas al municipio y menciones especiales y medallas oro, plata y bronce en la asignatura Historia de Cuba, tanto ya sea en los diferentes grados, séptimo, octavo y noveno grado. Esa preparación de estudiantes es muy rigurosa, muy fuerte. Es la preparación similar
a la de prueba de ingreso del IPU Carlito García, pero aquí se rige un poco menos del nivel, porque es un concurso de conocimiento donde el estudiante va a crecer sus conocimientos académicos para fortalecerlo a través de la proyección y resultados en pruebas finales y trabajos de controles parciales. Esa motivación para los estudiantes es muy rica en sabiduría, en experiencia, en preparación, en cultura general integral, porque no solo es de conocimiento, hay contextualización de temas actuales, de su propio género, de la adolescencia, que es una etapa muy complicada en ellos, que ellos le experimentan. Mi familia siempre, desde que cogí la carrera, siempre me apoyó cada vez que tenía también dudas en la escuela, en lo profesional, las consultaba a ellos, entonces me daban consejos para que no me volviera a suceder. Consejos que son valiosos, que hoy por hoy me han permitido fortalecerme y crecerme como profesor de historia de la SBU Paco Cabrera y del municipio de Puerto Padre, al cual le reconozco mucho mis logros, le dedico mis sacrificios, mi tiempo, porque nosotros llevamos tiempo. Aparte, me siento un hombre bien satisfecho por lo que he hecho y por lo que seguiré haciendo. Sobre todo se lo dedico a mi hijo, porque a veces mi hijo me pregunta: papá, ¿usted me va a dar clase? Papá, ¿tú me vas a dar clase? Porque él quiere, dentro de sus sueños infantiles, que yo un día le dé clase. Y qué mayor satisfacción darle clase a su propio hijo, a mi propia descendencia, que va a ser para su bien, para su futuro, para que se incline. Hasta incluso en conversaciones de padre e hijo le he preguntado: papito, ¿qué quieres estudiar? Una vez me dijo: quiero ser piloto, quiero ser policía, pero por último me dijo: quiero ser como tú, papá, profesor.